Bienvenido a nuestro primer programa de la temporada La Cantera. Este espacio pretende ser un lugar de reflexión donde los materiales son el trabajo simbólico, la reflexión, la tolerancia y la fraternidad. Bienvenidos a La Cantera. Aconcagua vive. ¡Aló! 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 ¿Sí? Conociendo los emprendedores del Valle de Aconcagua. ¡Aló! ¡Aló! Aconcagua vive. Pronto en Love TV. Estamos partiendo nuestro primer programa de La Cantera. Nuestro tema a lo largo de estos programas es la masonería, la historia y por supuesto que lo que nos interesa es cómo se vincula la masonería en nuestro terruño, en nuestro Chile. La importancia que ella ha tenido a lo largo de todos los procesos históricos en formación de nuestro país e incluso hasta donde llega hoy día todos nuestros temas políticos, de qué manera están o no están vinculados con la masonería y su historia. El primer programa abordaremos algo de la historia del génesis de la masonería, pero lo que nos interesa es las logias lautarinas, ya que tienen un elemento fundamental en la liberación de los países y la configuración de los países, mejor dicho, latinoamericanos. Mi nombre es Francisco Mendoza y hoy día me acompaña nuestro gran amigo Rodrigo Muñoz. Rodrigo, muy bienvenido a este programa. Muy buenas, Francisco. Bueno, sean todos ustedes también muy bienvenidos. Agradecer también, digamos, a la posibilidad de poder grabar este programa en Cafetería La Terraza, que está ubicado en Yungay 1031, frente al Liceo de Línea, en la comuna de San Felipe. Nuestro agradecimiento, digamos, a los propietarios del local que nos permite grabar acá. Sí, nos trae estos cafés tan espectaculares. Sí, además muy buen servicio. Sí, mira, interesante, digamos, lo que vamos a abordar hoy día, Francisco. Es un tema, digamos, muy conocido, digamos, a través de los años. Se ha estudiado mucho sobre esto. La verdad que la bibliografía arroja cientos de documentos, algunos de ellos de carácter muy serio, digamos, otros que son, digamos, un poco más livianos en cuanto, digamos, a la referencia a la cual, o la fuente a la cual hace alusión, que es la Logia Lautaro, ¿ya? La Logia Lautaro, digamos, siempre se ha vinculado naturalmente, digamos, por su propio nombre, digamos, ¿no es cierto?, el nombre del cacique, digamos, chileno, ¿no es cierto?, nuestro indígena chileno, guerrillero que luchó, digamos, por siglos, por así decirlo, inspiró por siglos su batalla, digamos, contra la liberación de los españoles. Y por lo tanto siempre en Chile se ha pensado, digamos, que Lautaro y la Logia Lautaro tiene que ver con particularmente Chile, digamos, con el origen, digamos, de esta logia aquí en Chile, pero la verdad que la Logia Lautaro tiene un origen que es mucho más extenso, y para hablar de la Logia Lautaro tenemos que hablar de masonería y la historia de ella. Absolutamente, es fundamental, claro. Y aquí hay un elemento súper importante, porque cuando nosotros hablamos de masonería, obviamente aquí nos perdemos en el tiempo. El pasado es recóndito y por lo tanto definir qué es lo que es masonería como tal, tenemos que obligadamente ir a la historia. Hay dos puntos fundamentales que nos vinculan la masonería, primero con una masonería más antigua y una masonería moderna. Desde el punto de vista de la masonería más antigua, todos alguna vez nos habremos recordado, ¿no es cierto?, los picapiedras, los picapiedreros. Desde esa perspectiva, el picapiedrero es la imagen más antigua de esta masonería que tenía un objetivo,
un objetivo que era la construcción de grandes obras ingenieriles y arquitectura. Y en esto, por supuesto, que en la Edad Media, en el Renacimiento y específicamente el movimiento gótico, es donde es mucho más conocido la masonería y además las obras perduran. ¿No es cierto? Cuando nosotros de repente vamos a algún lugar en Europa y encontramos una catedral gótica, encontramos elementos ahí, insectos que son eminentemente simbólicos, masónicos. Y por otro lado, aparece luego la masonería que nosotros conocemos como la masonería especulativa, que nace en Inglaterra, específicamente con una fecha concreta, 1717, ¿cierto? Que es la formación de la Gran Logia en Inglaterra. Y eso produce de repente que las personas tengan una confusión respecto a aquello que es la masonería, o cuál es o cuál no es masonería, y en realidad son las dos, pero con objetivos totalmente distintos. Yo aquí anoté, para ser sumamente preciso y no tener que olvidar nada, ni inventar nada de repente, que cuando nosotros hablamos de masonería hablamos de una institución, primero que nada, universal, ¿ah? Está en todas partes. Es iniciática, ya que al ingresar hay un elemento iniciático en su formación. Es filosófica, donde justamente el trabajo principal es filosófico, y acá está lo más interesante, donde nos pone el cable a tierra, es ética. Exalta la virtud, la dignidad del ser humano, promueve la solidaridad y la justicia social. Esto es súper importante porque aquí esto nos recuerda la tríada de las grandes revoluciones: libertad, igualdad y fraternidad, ¿cierto? Donde son los pilares fundamentales de esta docencia masónica. Respeta toda concepción religiosa, y aquí me voy a detener, y política de sus miembros. Muchas veces nosotros nos han preguntado, bueno, ¿la masonería es religión? En realidad, claro, no es religión, porque uno de los elementos de su piedra fundamental es la razón, como elemento para la construcción del individuo. Por lo tanto, la religión, no digo que no se razone, pero en la religión tienes una verdad que es revelada. En la masonería, como hay un elemento iniciático, hay un elemento filosófico, la verdad es develada a través del símbolo, y por lo tanto, como cuando hablamos de símbolo, tenemos la particularidad que cada individuo, cada miembro, es capaz de sacar la información respecto a la simbología dependiendo de cada uno. Por lo tanto, la verdad no es única. La verdad es igual a cada uno de los miembros que constituyen la masonería. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nunca podría ser una religión, ¿cierto? Menos una secta. Por otro lado, tampoco es un partido político, debido a que una de sus grandes premisas es respetar toda concepción política, y así también exige que sus miembros no hagan política partidista. Si bien es cierto, este elemento, y sobre todo en Chile, y sobre todo en este primer capítulo que estamos hablando sobre la logia lautarina, va a estar muy entrelazado, ¿no es cierto?, con, bueno, ¿cómo entonces, si no es política, tenemos movimientos políticos? Como por ejemplo en Chile, durante el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, es sumamente importante los gobiernos radicales que están absolutamente vinculados con la masonería. Claro, es el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto?, que abrazan algunos partidos políticos, lo que no significa que sea la masonería la que está haciendo un partido político, sino que más bien son los movimientos filosóficos que toman parte, ¿no es cierto?, de ese ideal masónico, como pasa por ejemplo con el tema de la Revolución Francesa. Tomemos en cuenta que estos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, con la creación de la Gran Logia en Inglaterra, es muy anterior a la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es así como vamos engarzando todos estos elementos, y quitar de alguna manera también la idea que tiene la mayoría de las personas. Porque cuando uno de repente pregunta, ¿qué es lo que es la masonería? Un partido, ¿no? O sobre todo una secta.
Y claro, aquí no hay nada, o sea, aquí en la masonería tienes personas que pueden ser agnósticas, que pueden ser ateas, o que pueden ser absolutamente religiosas. No hay ningún problema para eso. Lo que sí es muy importante tiene que ver con el tema de la tolerancia frente a los ideales que cada persona quiere. ¿En qué cree la masonería? Sí cree en algo. Y en lo que cree es en la perfectibilidad del ser humano. Eso es sumamente importante. O sea, ese es el fin último de la masonería. Bueno, ¿cómo esto lo podemos llevar entonces un poco a las logias lautarinas? Mira, hay un eterno cuestionamiento respecto a si la logia Lautaro fue o no fue logia, ¿ah? En el concepto, digamos, más purista de la palabra. Porque hay que explicarle a la ciudadanía, digamos, que las sociedades secretas, ¿ah? Como lo es la masonería, que es una sociedad secreta, existen, digamos, en el planeta hace muchos siglos, digamos. Hay evidencias que los egipcios tenían sociedades secretas, digamos, y practicaban rituales al interior de estas logias, ceremonias. Había una reserva y discreción, digamos, de lo que se practicaba al interior de esos rituales. Y por eso, digamos, es una de las primeras sociedades secretas de las cuales se tienen antecedentes, los egipcios. Pero también los griegos, también los romanos. Ahora, nosotros tenemos que poner siempre todo en contexto. Recordemos que la mayor proliferación de las sociedades secretas, ya sean estas consideradas masónicas o no consideradas masónicas, que se hablan de sociedades secretas políticas, que es diferente a la sociedad secreta iniciática, que es la masónica propiamente tal, la logia como normalmente lo conocemos, ¿ah? Que a propósito de tu ejemplo es muy cierto, nosotros nos criamos viendo los Picapiedras, y la logia Los Búfalos Mojados, ¿ah? Se decía de hecho la logia Los Búfalos Mojados. Pero si tú analizas, digamos, las prácticas que al interior tenían, no era una sociedad iniciática, era más bien una sociedad política, la de los Búfalos Mojados. ¿Ah? Es como para poder dar a entender a la ciudadanía, digamos, de dónde viene esta historia. Ahora, en la Edad Media, vale decir, después de la caída del Imperio Romano, entre el siglo V y el siglo XV, después del descubrimiento de América, existe la mayor proliferación en la historia planetaria de sociedades secretas, ¿ya? Y aquí hay que hacer la primera distinción, que yo creo que es importante reforzar esto. La masonería, como nosotros la conocemos hoy en día, la masonería moderna, ¿okay? Esta masonería tiene un antecedente precisamente en este contexto de la historia, la Edad Media. Hablamos particularmente, como tú muy bien lo señalabas, de estas sociedades o corporaciones de oficio, ¿ah? que se llamaban las guildas, ese era el nombre que tenían. Y había una corporación o una sociedad de oficio que era muy importante, digamos, ¿ah? Era muy trascendente, que era la sociedad de los artesanos, de los constructores, que, dicho sea de paso, digamos, la arquitectura era considerada en esta época el arte real. Entonces, evidentemente, al ser considerado un arte real, eran los constructores de las catedrales, imagínate tú. Por lo tanto, ellos tenían un vínculo, esta sociedad de artesanos, o de carpinteros o de albañiles, digamos, siendo generoso con el concepto de la palabra de todos los constructores involucrados. Estos tenían vínculos directos y cercanos con la realeza, con los poderes fácticos de aquella época. Entonces gozaban de un prestigio esta sociedad de artesanos, pero como tú muy bien lo señalabas, era una sociedad operativa, vale decir, eran constructores, ¿ah? Lo que uno diría hoy día una sociedad de artesanos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Recordemos que contexto, viene todo un proceso de transformación, digamos, donde hay otras hermandades que son muy importantes y que hay que hacer mención a ellas, la hermandad de los Rosacruces del año 1600, que se hace público en 1614, y ya en 1616 estaban publicando algunos textos. Entonces, ahí tú te das cuenta, digamos, la influencia de la hermandad de los Rosacruces en lo que sería después esta masonería moderna que pasa del operativo a lo especulativo, ¿no? Ahora, esto es un proceso, digamos, en el cual también hay participación política. Fue Guillermo III quien dio la posibilidad, digamos, a constituirse las logias en el sentido del operativo al especulativo, con la incorporación, digamos, de intelectuales, digamos. Ya no eran artesanos propiamente tal, sino que eran personas de poder, muchos militares, digamos, ¿ah? Están en Europa en esta época y, por así decirlo, ingresan a estas sociedades secretas, en donde, al ser secretas, tenían la posibilidad de cuestionar incluso el orden imperial. ¿Ah? Entonces, es importante que la ciudadanía entienda que las sociedades secretas de partida han existido y siguen existiendo en el planeta. Y segundo,
¿cuál es la relevancia, digamos, de poder entender la diferencia entre una sociedad secreta iniciática y una sociedad secreta política? ¿Ya? Claro. Y eso es importante porque los antecedentes, Francisco, revelan hoy día que la Logia Lautaro más bien era una sociedad secreta política, ¿ya? Que había tomado algunos elementos de la logia iniciática, como el secretismo, por ejemplo, como algunos historiadores hablan del santo y seña, digamos. Para nosotros tiene otro concepto esa palabra, pero están las declaraciones, digamos, de ellos, digamos, este tipo de situaciones, digamos, que eran prácticas que venían de logia iniciática al mundo político. Porque cada mujer es un mar de secretos y virtudes. Con M de Mujer, un programa femenino hecho y protagonizado por nosotras. Conducido por Yolanda Macaya Sáez. Con M de Mujer. Estás viendo Televisión Digital Love. Ya estamos de regreso en el programa La Cantera. Recordar también que estamos transmitiendo desde Cafetería La Terraza, ubicada en Avenida Yungay 1031, frente al Liceo de Viña, en la comuna de San Felipe. Nuestro agradecimiento, digamos, al propietario del café por permitirnos este espacio para poder, desde este lugar, hablar de masonería y vincularla a la historia planetaria y política reciente, incluso de Chile. Francisco, estábamos hablando de la diferencia entre las sociedades secretas iniciáticas y las sociedades secretas políticas. Las primeras de ellas, digamos, iniciáticas, tienen mucho que ver, digamos, con rituales, con ceremonias que hasta el día de hoy la masonería, digamos, ha mantenido y se van a seguir manteniendo en nuestra escena. Absolutamente. Pero la diferencia con las logias, o con las sociedades secretas políticas, es que estas, digamos, no tienen, por así decirlo, ese rigor o ese procedimiento ritualístico, ni mucho menos filosófico detrás de ello. Los impulsa, de hecho, otra causa. Sí. Hay historiadores que sitúan, digamos, la diferencia entre una y otra, en que, por ejemplo, el ritual, la ceremonia de una logia iniciática no tiene un autor, digamos, un intelectual de ella, ¿no? Uno no puede sindicarla, pero en la sociedad secreta política sí uno puede identificar al autor de la causa que está detrás de ella. Efectivamente, a ello agregaría otro elemento que mencionaste respecto a la masonería vinculada, ¿no es cierto?, con el poder, sobre todo con el poder político. Si bien es cierto, también habría que agregar que esta antigua masonería, también esta masonería de los picapiedreros, tiene mucha vinculación con la iglesia. Y eso es interesante, porque mientras en Europa hay una vinculación muy fuerte, es un matrimonio de conveniencia, ¿no es cierto?, donde los picapiedreros son los que construyen, mientras el mandato lo da la iglesia o el poder político, porque en este caso, ¿no es cierto?, estamos muy vinculados ambas cosas, iglesia y poder político. En Latinoamérica, en cambio, esto no sucede. No sucede quizás porque esa masonería de construcción de grandes catedrales no está pasando necesariamente como sí en Europa, por lo tanto ese vínculo con la iglesia no está. Es más, entra en conflicto en Latinoamérica con la masonería. Entonces, por lo tanto, ahí se produce una división que yo te diría que más bien va desde la perspectiva iglesia contra masonería, más que masonería contra la iglesia. Y que tiene que ver con elementos que ya vamos a comentar, ¿no es cierto?, que es que de alguna manera la masonería en Latinoamérica le va quitando poder político a la iglesia, y eso obviamente entra en un proceso de choque contra la masonería. Sí, muy importante lo que tú señalas, porque mira, fíjate bien cómo ha evolucionado a lo largo de la historia de la masonería. En primer lugar, los masones, digamos, de los siglos, hablemos 3 siglos atrás, eran logias que eran sus integrantes de público conocimiento, donde estaba la logia, vale decir, era un domicilio conocido, también era conocido la historia y los orígenes de esa masonería, sus integrantes, algunos protocolos, vale decir, era una masonería o una logia iniciática pública, versus las sociedades secretas políticas que
ahí no tenía que saberse quién era su integrante porque los objetivos eran políticos y atentaban contra las monarquías en esa época. Entonces, fíjate, pero ¿cómo se revirtió todo esto? Hoy día las sociedades políticas son públicas y las sociedades masónicas son secretas. ¿Ah? Entonces, ahora, esto tiene que ver con la evolución de cómo ha ido también la masonería interviniendo en procesos tan importantes como la independencia de América, de la monarquía española. ¿Ah? Entonces, hay un proceso durante la historia de la masonería en la cual se habla de que la rutina del secretismo era necesaria para la supervivencia de los queridos hermanos. Así se habla, ¿eh? Pero ese fenómeno ya no está presente, mucho menos hoy día en la historia de Chile. Hoy día no existe ningún reparo en que una persona diga yo soy masón. Lo que sí se mantiene como una rutina muy conveniente todavía es no señalar quién de los 8 hermanos lo es. ¿Eh? Entonces, pero esto habla, como te das cuenta, de cómo evoluciona, digamos. Nosotros antes éramos más públicos hace 3 siglos atrás. Hoy día estamos en un secretismo que no corresponde. Sí, incluso fíjate que hiciste alusión respecto a que, claro, uno podría decir soy masón, pero no podría decir eres masón, ¿no es cierto? Pero también se da el no decir soy masón, pero no por un tema de secretismo, sino que he visto que en algunos casos no sienten todavía que merecen decir algunos hermanos soy masón por lo que implica, ¿no es cierto? Por lo que implica desde el punto de vista personal, el trabajo que significa el estar trabajando en masonería. Entonces sienten que en realidad les falta mucho como para poder decir soy masón. Correcto, sí. Hay que hacer una salvedad que yo creo que es muy interesante, insisto, la historia y la evolución de la masonería a lo largo de la historia, porque definitivamente hoy día el secretismo digamos que mantiene la masonería no implica, como sí hace un par de siglos atrás, un peligro para el orden digamos, sí, instituido en esa época. Y de hecho, las mismas logias, estas, digamos, de las que estamos hablando, que son políticas, sociedades políticas, tenían, digamos, frases, digamos, que eran para el bronce, digamos, si alguno de los integrantes revelaba el secreto, digamos, que estaba detrás de los planes de esa logia, tenía como resultado reo de muerte. Eso es lo que decía. O sea, al interior de la logia había una gran presión respecto al secretismo en esa época, porque evidentemente estaban las vidas involucradas de ellos. Había una persecución de la Santa Inquisición. Fíjate que, vamos a la logia Lautaro, Francisco. Me parece. Hay por lo menos 3 documentos que vinculan o dan a entender la existencia real de la logia Lautaro. Uno de ellos es de O'Higgins, el otro es de José Martín Sapiola, pero el más interesante de todo es el de un masón, que era un sacerdote, porque también, digamos, en el reclutamiento, digamos, que hicieron las logias, levantaban a aquellas personas también de iglesias que eran prominentes o que tenían un poder, digamos, político importante dentro de la provincia o el lugar donde se desenvolvía. Y hay un fray que es Servando de Mier, que bajo tortura por la Santa Inquisición reveló muchos aspectos de la constitución de la logia Lautaro. Reveló incluso hasta el santo y seña, digamos, que ellos tenían, digamos, para poder identificarse, y algunos elementos que son muy curiosos, como que en Cádiz, donde estaba la sociedad de los caballeros de racionales, ¿ya? Ellos tenían, digamos, cuando se estaban en peligro o necesitaban socorro y auxilio, un santo y seña que era levantar 3 dedos de la mano y decir a mí los de Lautaro. Y eso da en ese extracto, digamos, que parte de una tortura que le aplican a este fray Servando de Mier, que era masón, y que él revela muchos aspectos, digamos, incluso el santo y seña de la logia Lautaro que tenía en ese tiempo, que era de la mano de la frente a la barba y deletrear unión. Ese era el santo y seña que tenía. O sea, él bajo tortura evidentemente reveló muchos aspectos y por tanto nosotros hoy día nos dan cuenta de cómo estaba influenciando la masonería en el contexto latinoamericano desde todos los frentes, desde los militares que integraban las logias, los políticos prominentes, incluso gente vinculada a órdenes seculares, religiosas, digamos, como estos frailes. Es correcto. Sí, bueno, me hiciste acordar respecto a estos símbolos, ¿no? o señas, ¿no es cierto?, respecto a estar en peligro. Se cuenta en la historia, en Chile, que en un campo de concentración, en el norte, existía estamos hablando de la dictadura, ¿no?
había un hermano que estaba en Pisagua específicamente, y llega gente de Europa a sacar fotografías, y entonces el gobierno de la época decía, no, si están bien, están en un lugar, pero tranquilo, no está pasando nada en realidad. Y bajo toda esa presión se produce entonces que acepta que venga un grupo de afuera y saca unas fotos. Y se dice que un masón hace la seña de socorro. Y esta fotografía después llega a Europa y reconocen que es un hermano que está en peligro y lo sacan. Entonces esto se sigue dando hasta el día de hoy, estos elementos, ¿no? Bueno, sigamos con las logias lauterinas, sobre todo este elemento de era o no era. En realidad era, pero ¿por qué se produce esta diferencia? Que hay algunos que dicen, bueno, en realidad era por ciertos elementos, pero no era desde el punto de vista masónico como tal, a pesar de que ya lo expusimos, ¿no? Yo diría que hoy día hay un consenso, ¿ya? Que Lautaro, particularmente la logia Lautaro, es una sociedad secreta política que ocupaba elementos de las sociedades secretas iniciáticas, digamos, pero estaban exentas de la mayor parte, digamos, de los dogmas, por así decirlo, o los rituales o las ceremonias que, insisto, se han mantenido secretos hasta el día de hoy en las logias iniciáticas. Ahora, lo que sí hay un denominador común, y por eso que es muy importante, digamos, la participación de la masonería en este proceso. Todos los involucrados en las logias que tuvieron que ver con la independencia de América, de la monarquía española, todos sus integrantes eran masones. Y la mayoría de esos provenían de básicamente dos logias, por así decirlo, sí. Y aquí hay que ser justos con la historia, digamos, Francisco. Hay un personaje que hay que hacer justicia, digamos, que ha sido fundamental en la independencia, digamos, de América, de la monarquía española. Venezolano, Francisco de Miranda, que lamentablemente murió encarcelado en Venezuela, digamos, es algo que nadie entiende. Francisco de Miranda se habla, digamos, del masón por excelencia, digamos, mayormente conocido en el mundo, digamos, el masón internacional, el masón americanista, digamos, más importante que existió en esa época y que fue fundamental en la independencia, insisto, de América, de la monarquía española. Francisco de Miranda, casi cerrando el 1797 me parece que fue, en Londres realiza una reunión, digamos, que incluso el nombre de esa participación, de esa actividad, es la Gran Reunión Americana, que se habla ya de la primera, por así decirlo, constitución de los caballeros racionales, que después también se forma como logia en Cádiz, en España. Pero fíjate bien, Francisco de Miranda había sido una persona, digamos, que había puesto, por así decirlo, atención a muchos jóvenes líderes americanos, y que además en esa época los jóvenes líderes americanos casi todos estudiaban en Inglaterra. Sí. Entonces ya había prestado atención a varias personas, digamos, que después él simplemente lo que hizo fue reclutarlas, digamos, en esta logia en Londres, en esta gran reunión americana, y son personas muy importantes, como José de San Martín, como Carlos de Alvear, como O'Higgins también. Son personas, digamos, que son reclutadas. Fíjate bien, Francisco de Miranda, era su amigo personal, era Juan Bolívar, que era el padre de Simón Bolívar. Por lo tanto, Simón Bolívar es iniciado por Francisco de Miranda a muy joven, a una muy corta edad. Estamos hablando de personas que, fíjate, en esa época no superaban los 80 años, eran entre 20 y 80 años casi todas estas personas, digamos, y eran muy luchados y eran muy activos en la vida política y masónica también. Entonces Francisco de Miranda, en esta gran reunión americana, convoca, digamos, a estos jóvenes líderes, muchos de los cuales te mencionaba. Luego estos tienen, por así decirlo, la misión de expandir el trabajo, digamos, al planeta, y después de Londres viene Cádiz, particularmente la sociedad de los caballeros racionales, ¿ya? En donde ahí, digamos, hay otros próceres que son muy importantes, digamos, que también después uno los ve en su impacto en la independencia en América. Entonces, luego de Cádiz, primero fue la Gran Reunión Americana, ¿no es cierto? Luego fue Cádiz con la Sociedad de los Caballeros Racionales, y muy posteriormente
fue la Logia Lautaro, particularmente en Buenos Aires, ¿ya? Ahora, aquí nosotros tenemos que ser justos con la historia. Hay antecedentes hoy día que hacen pensar, particularmente, digamos, un historiador que se llama Fidel López, Vicente Fidel López. Vicente Fidel López plantea que se ha sostenido durante mucho tiempo que el nombre de Lautaro tuvo que ver con conversaciones que O'Higgins tuviera personalmente con Francisco de Miranda, en donde O'Higgins le comentaba lo bravío, digamos, de este cacique y su guerra en la Araucanía. Pero Vicente Fidel López plantea una tesis que es más interesante todavía, que Lautaro era una palabra clave, que no significaba, digamos, de España, guerra contra España, sino significaba expedición a Chile. Y fíjate que yo siento que tiene mucho sustento, porque si tú te fijas bien, Lautaro de Buenos Aires, que prepara, digamos, la expedición a Chile, tú tienes que pensar que fue la mayor empresa militar argentina. ¿Por qué antojadizamente le iba a poner el nombre de un cacique nacional? Te das cuenta, uno tiene que pensar un poco más, sí. Y efectivamente yo creo y me inclino por la tesis de que Lautaro es una palabra clave, que nace por primera vez como Lautaro, pero insisto, hay antecedentes bajo tortura de Servando de Mir, de que ya en Cádiz el grito de auxilio es Amigos de Lautaro, o sea, ya Lautaro venía de Cádiz, venía de la sociedad de los cardenales, digamos, un elemento que era... Ahora, en Buenos Aires se instala en 1812, pero llega San Martín, llega Carlos de Alvear y llega Sapiola, llegan ellos tres a instalar esta logia importante, Lautaro, en Buenos Aires, en 1812. Ahora, una de las cosas que tenía, a diferencia, digamos, de... Porque si volvemos un poquito para atrás y hacemos este juego de ir hacia atrás y un poquito hacia adelante, un poco para poder entender, ¿no es cierto?, el presente, es súper importante saber de dónde venimos, ¿no? Esos tres elementos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Sí. Bueno, una de las cosas era de que los grados que tenía la logia Lautaro eran 5, a diferencia, digamos, que la masonería más antigua, la picapiedrera, eran 2 y la masonería moderna tiene 3. Sí. Ahí había una diferencia. Una pausa. Tenemos que hacer una pausa, Francisco. Perfecto. Y ahí seguimos. Yo sé que no apasiona mucho este tema, pero los auspiciadores son muy importantes. Love, la televisión digital. ¿Ya estamos de vuelta? Sí. Mira, Francisco, es muy interesante lo que planteas porque efectivamente, volviendo hacia atrás, digamos, y haciendo el contexto actual, estas guildas, estas sociedades o corporaciones de oficio, particularmente albañiles o masón, como se llamaba, digamos, en ese tiempo, tenían solamente un grado, que era el grado de compañero. Luego, con el traspaso o el paso, digamos, la transición de la masonería operativa a la especulativa, y con el particular aporte de la Hermandad de los Rosacruces, se incorporan, digamos, 2 grados más, el grado, digamos, de aprendiz y el grado de maestro, y se mantienen estos 3 grados. Pero tú muy bien dices que la logia Lautaro tenía 5 grados, pero aquí viene lo interesante. Los 2 primeros grados eran iniciáticos, los 2 segundos grados eran políticos, vale decir, se develaba al hermano cuál era estratégicamente los planes políticos que estaban detrás de su incorporación a la logia. Pero el 5º grado era estratégico, era la obediencia y era la participación militar. O sea, ya era la intervención decisiva, directa de esos hermanos. Por lo tanto, insisto, la sociedad secreta política es la logia Lautaro. Eso es la logia Lautaro, donde todos sus integrantes son masones y toman algunos elementos que son fundamentales, como el secretismo, la reserva, digamos. Hay incluso hoy día, fíjate bien, está en YouTube una cosa rara, hasta el ritual, digamos, de iniciación de los Lautaro, digamos, en esa época. Está en un programa, digamos, aparece una cuña ahí, digamos. Es muy, muy relevante hoy día la información, la historia nos ha permitido ir reconstruyendo esto, cómo funciona. Ahora, volvamos al punto de la logia Lautaro. Cuando llega Sapiola, llega San Martín y llega Alvear en 1812 a Argentina, se produce entre el 1812 y el 1815 una profunda intervención de la logia Lautaro en lo que había sido ya la independencia de Argentina, de mayo de 1810. ¿Y cómo es esa intervención? Porque hay un elemento que nosotros no hemos hablado.
En estas logias, Francisco, tú lo sabes muy bien, todos los cargos que eran públicos o políticos pasaban por la aprobación de la logia. Por lo tanto, todos los cargos relevantes en política, incluso, insisto, en el reclutamiento de sacerdotes también lo dio por la iglesia. Todos esos cargos pasaban por logia. Entonces, evidentemente, la logia Lautaro en Buenos Aires intervino la Asamblea Constituyente, intervino el propio gobierno en su constitución después de su independencia. Pero aquí se produce un quiebre entre dos masones muy relevantes, Carlos de Alvear y San Martín. Carlos de Alvear tenía una habilidad política que logró que fuera, digamos, el venerable de la logia. Y San Martín, él tenía una habilidad más militar. Se produce un quiebre entre ambos. Sí. Se habla, digamos, de la división de la logia Lautaro y del cese de funciones. Y aparece posteriormente en 1816 una logia Lautaro en Mendoza, digamos, que apuntaba a la reorganización de la logia, digamos, que se había debilitado con este quiebre entre estos dos masones. Y aquí hay algo bien curioso. Carlos de Alvear se instala en Montevideo y uno de sus amigos, digamos, y hermano más querido, digamos, era José Miguel Carrera. José Miguel Carrera optó por el bando de Alvear, por así decirlo, y O'Higgins optó por el bando de San Martín. Y de ahí un poco se explica, ¿no es cierto?, esta rivalidad que va a llegar a después. Son elementos de juicio y de análisis que nos hacen entender el porqué de los actos que vinieron consecuentemente. Exacto, o sea, no es porque en realidad... No es porque se caían mal, exacto, es porque tenían posiciones políticas totalmente distintas y tomaron por caminos distintos. Bueno, es muy fundamental en la historia, digamos, de la logia Lautaro, el cómo este reclutamiento de personas relevantes y permitieron, digamos, la gesta, digamos, del cruce de los Andes. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que José María Pueyrredón, que llegó a ser después, digamos, director supremo de las Provincias Unidas, él también fue reclutado por San Martín. También fue iniciado. Entonces, y luego Pueyrredón fue fundamental en la campaña, desde el punto de vista militar, económico, el financiamiento. Entonces, si tú te das cuenta, la logia Lautaro, en su concepción, digamos, el objetivo que ellos tenían, que era la independencia de América, de la monarquía española, bajo lo que decían un sistema y un plan, digamos, ese era el objetivo, bajo un sistema y un plan vamos a lograr la independencia de América. Esto se produce por cómo se entrelaza primero en Argentina, que viene de Europa, esta constitución, y luego posteriormente llega a Chile. ¿Por qué posteriormente? Porque luego de Buenos Aires está la logia de Mendoza, la logia Lautaro también. La logia Lautaro estuvo en Chile, Perú y Argentina. No es solamente tampoco en Buenos Aires, también estuvo en Perú, estuvo en Chile. Pero en Chile llega posterior, después de la batalla de Chacabuco. Particularmente en marzo de 1817 se instala la logia Lautaro en Chile. Hoy día existe una logia Lautaro en el 58 en el sur de nuestro país, que cumplió 100 años en año, centenario. Entonces es interesante y te das cuenta cómo, en el fondo, insisto, masones en política son capaces, digamos, de llevar adelante una hazaña, un proyecto tan importante, digamos, al día de hoy, que es la liberación de la monarquía española, digamos, para que nosotros podamos constituirnos en república independiente, que es lo que somos hasta el día de hoy. Absolutamente. Y eso es totalmente distinto a lo que pasa con la masonería en esa misma época, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el concepto es totalmente distinto, ¿no es cierto? Donde no hay una liberación frente a una entidad, en este caso como un pueblo, como primero Francia, luego España, ¿no es cierto? Sino que ya poniendo los primeros elementos de la república en Estados Unidos, y el papel que cumple la masonería es totalmente distinta, a pesar de que es muy similar también. Mira, el mejor ejemplo de aquello es que antes incluso, digamos, de la creación de la logia Lautaro en Buenos Aires, con estos hermanos que venían de Europa, existía en Chile una sociedad secreta política. No sé si la recuerda, los Duendes Patriotas. El nombre, digamos, no es muy, no pega mucho con el objetivo que tenía echar, digamos. Pero en los Duendes Patriotas estaba Sota, Benavente, Martínez, Rosa, O'Higgins, todas las calles de todas las comunas de Chile. Todos queridos hermanos, todos iniciados, libres y aceptados, como una pregona, digamos. Por tanto, ahí tú te das cuenta que existía un trabajo
a nivel local, con los Don Despachotas, con importantes personajes a nivel local, pero no tuvieron la fuerza ni el vigor. Eso vino con Lautaro, la logia de Lautaro, y particularmente la intervención decidida que San Martín tuvo en la independencia de nuestro país. O sea, que San Martín es el personaje, es el personaje no solamente como masón, sino que también como estratega. Y no se hubiese producido la independencia de Chile ni la independencia de Perú de no haber sido con un personaje como San Martín, como un querido hermano como San Martín. Así es, sí, es muy relevante la figura de San Martín. La verdad que es importante hacer justicia con la historia. Sí. No sé si a ti te pasa, Francisco, pero a mí me pasa que siento que la verdadera historia la vine a conocer muy posterior, digamos. Siempre uno fue educado bajo una maqueta, digamos, de lo que es la historia de Chile. Sí. Y que se reproduce año a año, es como que no evolucionara, digamos, el país. Bueno, lo mismo pasa con Miranda, porque si te das cuenta, Miranda debiese ser el padre de Latinoamérica. Así es. Así es. ¿Entiendes? Y es un personaje que, claro, en masonería es muy conocido, pero para el resto de las personas realmente no se le hace honor a la historia. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Así es. Sí, bueno, el tema es de sumo interesante. La verdad que nosotros los invitamos a ustedes, digamos, a seguir buscando conocimiento, a seguir buscando esas luces, digamos, que permitan a ustedes hacer su propio análisis, reflexión respecto a la historia latinoamericana, pero particularmente la de Chile, digamos, porque no hemos hablado nada de lo que ocurre después, digamos, de la independencia de Chile, digamos, donde también evidentemente hay influencia decisiva de masones en la independencia y posterior a la independencia en la construcción de la República. Así es. Por eso, qué importante para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, buscad y encontraréis. Bienvenido una vez más a este programa La Cantera. Nos estamos viendo. Flex. Desarrollo e implementación de software. Lenguaje SQL y Oracle Apex. Flex. UFO Activo, solo por Love TV, televisión digital. Hola y bienvenidos a UFO Activos. En el día de hoy, y junto a Grisela Castro, tendremos un invitado como primer capítulo en Love TV. Sí, y para analizar y profundizar en detalle estos temas que son tan complejos y a todos nos intrigan tanto, tenemos un invitado, a Manuel Copaira Mandiola. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Cristian, Grisela. El caso de hoy vamos a hablar sobre el caso Valdés, el cabo Valdés, la mítica abducción, ¿cierto?, de un militar chileno en los años 70. La verdad, ¿cuál es? No lo sabemos. Muchas versiones, para bien y para mal, y eso lo vamos a conversar ahora. Muy bien, entonces quedan invitados a seguir en Love TV. Arrancamos. Love, televisión digital. Muy bien, amigos, y como habíamos adelantado, tenemos un invitado muy especial. Él es investigador UFO y de ciencias ocultas acá en el Valle de la Aconcagua. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos hartas preguntas. Como bien lo dijo Manuel en un principio, este es un tema que no se sabe cuál realmente es la verdad. Hay varias versiones y queremos saber
cuál es la versión que él cree es la correcta. Don Manuel, ¿qué nos puede comentar sobre el caso Valdés? El caso Valdés, mítico caso chileno, ¿cierto?, del ejército, en cual miembros de una patrulla que andaba con caballeriza, ¿cierto?, andaba con caballo, se encuentran podríamos decir, en la cordillera chilena, en el sector nortino de Putre. O sea, estamos hablando de Parinacota, arriba, cerca de Bolivia. Específicamente 5 kilómetros. Sí, cerca de Bolivia. Estamos hablando de que más de seguro ellos deben haber pertenecido a algún regimiento ariqueño, porque hay uno que es a la altura del mar y la otra que es más arriba, que es, si no me equivoco, el Guamachuco o algo así. Bueno, la cosa es que ellos en un patrullaje más allá de la medianoche se encuentran con un panorama atípico a lo que ellos están acostumbrados, ¿cierto? Una luz brillante que se va acercando hacia ellos, estaban parapetados en una suerte así como de casona, no sé cómo llamarle en realidad. Un refugio le llaman ellos. Sí, exactamente. Un refugio, ¿cierto? Un refugio para los animales. Y ellos se encuentran con esto, se encuentran con esta luz. Y ellos se asustan. Pero hay una versión que habla de 2 luces, que una primera luz que se, como dices tú, parapetó a unas colinas posteriores que estaban muy cerca del lugar. Claro, la versión oficial de que da Cabo Valdés, no su gente, es que la luz vino hacia ellos. Y ellos se sintieron miedo porque se encontraron en tinieblas, en cierto sentido, y vieron que su líder no estaba. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de eso, igual tenemos que tomar en cuenta a 3:30 de la mañana, frío, cordillera, ¿cierto? Temor, porque en la cordillera se ven muchas cosas, los caballos, y ver esta tremenda luz que no hay nada alrededor. Además pensando que estábamos en un tiempo de conflicto bélico. Por supuesto. Igual todas esas cuestiones a lo mejor influyen en que estas personas hayan pensado o no. Sí, sin duda. Sin duda. O sea, uno tenía que ver, uno saca en cuenta que en 1978 tanto Pinochet como Banzer ellos hacen el pacto de Charaña. Entonces se supone que eso era algo logístico para saber si que había una supuesta invasión, ¿cierto? Ya que en ese tiempo teníamos problemas. Entonces, Manuel, pero basándonos en el hecho puntual, porque posteriormente hablaban los compañeros, que en total eran 7 funcionarios de la milicia que estaban ahí en el lugar. 7, sí. Claro, incluyendo al Cabo Valdés. Por supuesto. Ya, y metiéndose en el fondo en el tema ahí, posterior a que cayó la luz, o se vio la luz bajar, ¿qué pasó? La información dice de que la primera versión que da el Cabo Valdés dice que él fue abducido, ¿cierto? Que él en cierto sentido no se acuerda, ¿cierto? Después se acuerda cuando llega. Y la otra versión, después, mucho más adelante, dice que él había ido a orinar al otro lado de la casa. Ahora, ¿cuál es la versión original? No la sabemos, porque la misma versión la llevaron a cabo y la mantuvieron toda su gente. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, que al Cabo Valdés nuevamente le ocurre algo en 1980. Claro, sí. Antes que avancemos al caso 80, al caso del año 80, me gustaría profundizar en ese punto donde aparecen las luces y va al cabo y encara estas luces. Eso quiero que encara la luz. Que puntualice ese momento. Él encara la luz en cierto sentido, va hacia la luz. Él como líder, ¿cierto? En el ejército chileno se dice que el líder tiene que ir primero para dar el ejemplo, y ahí él se desaparece. Se desaparece totalmente. Esa se supone que es la versión que dan los soldados. Los compañeros. Se desaparece 15 minutos. 15 minutos, claro, eso es 15 minutos se sabía. Ahora, a la vuelta de los 15 minutos, ese es lo extraño, que da a conocer de que él venía con rasgos de que él ya venía, no estaba afeitado, sino que ya había pasado un tiempo, ¿cierto? La barba de un tiempo. Hablan de 5 días, Pepe. De hecho, sí, por lo que marcaba el reloj. Claro, y el reloj también que le decía, o sea, decían que al principio era cuánto digital y después dijo que era análogo, ¿cierto? Claro. Entonces, habla de eso.
pero yo lo invito a usted a ponerse en ese momento, en ese contexto, estar solo en la cordillera, sin ni una luz, que se te acerque una luz, ¿cierto?, que te tape y tu jefe o tu líder se desaparece. ¿Qué haces tú? Bueno, la versión de él es que él en ese momento fue a orinar y los soldados interpretaron que había sido abducido. Sí. Son las versiones posteriores, digamos, porque Sí. la versión principal él tampoco dijo en un principio esa versión, Claro. casi como que la corroboró. Claro, hay un omniólogo que él dice de que él sostiene, es un omniólogo de Santiago, que no me acuerdo su nombre muy bien, que él dice claramente de que él piensa y cree, ¿cierto?, basándose en toda la cronología del tiempo en el cual estuvo el cabo Valdés, ¿cierto?, separado, que los mismos soldados también fueron abducidos. Mira, esa información como no. Claro, no, esa información no no es sabía. tuya, porque estuvimos averiguando con mi colega para entrevistarte, obviamente, Claro. y había muchas versiones, muchas ramas con respecto a eso, lo que pasó después, Claro. posteriormente, como lo decías tú, Ajá. o que finalmente era un volador de luces como para desdecir lo que había hecho, porque había un conflicto bélico entre los países. Claro. Claro, Sí. se suponía, se entiende que se hizo todo este ruido, esta parafernalia, precisamente para que digamos, los países vecinos con los que estábamos en conflicto no supieran, digamos, que estaban las caballerizas, que Claro. había este contingente. Sí, Entonces se armó sí, toda una estrategia asimilada al momento Conociendo- para tapar todo lo que estaba pasando. Conociendo a los líderes de ese momento, muy estratégico ellos, más allá de lo que fuese, era muy estratégico, y se notó realmente la mano hacia el exterior. El golpe fue muy duro para mucha gente. De hecho, uno ve JJ Benítez, uno de los más grandes escritores, ¿cierto? Algunos dicen de ciencia ficción. Buen referente, ¿cierto? JJ Benítez, sí, Juan Y José el Benítez. Juan José Benítez, todo el mundo se la abría, ¿cierto? No, yo te doy información, pero él no pudo sacar ninguna información del cabo Valdés. Nada. Recordemos que el caso fue a las 3:45 de la 3:45 madrugada, de la ¿sí? mañana, sí. Y que cuando volvió el cabo Valdés, ya cuando tú dijiste que ya había mostrado esos rasgos y la hora del reloj que marcaba que ya era un hecho que no era de ese momento, que ya había Sí. transcurrido un tiempo, él cayó al suelo, inconsciente, dicen. Y después en ese proceso dijo una frase muy importante, no sé si la recuerdas. No me acuerdo mucho, pero lo único que yo me acuerdo es que él dice de que supuestamente abducido, él, ¿cierto? En una suerte de canalización, dice, lo que nosotros hemos venido, una suerte así, después, ¿cierto? Dice, Vamos a textual, volver, claro. ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, Claro, pero les aseguro que pronto volveremos. una frase netamente. Y eso se supone que lo dijo el cabo Sí, Valdés. claro. Entonces ahí uno dice, bueno, se supone que esa frase la mencionó él y después se desdice de todo esto. Extraño, ¿por qué crees tú que se desdice? Yo creo que se dice por presiones. Hay presiones más allá. De hecho, para que ustedes sepan, la NASA llegó en ese momento a investigar. O sea, estamos hablando de... Claro, entonces ustedes saben que la NASA, experto, algunos dicen que es mentira, otros dicen que es verdad, expertos en todo eso, llegaron en realidad, a realidad, podríamos decir, el sector, con permiso, ¿cierto?, del gobierno en ese tiempo, hicieron su estudio y ellos quedaron en silencio. Silencio total, silencio estampa. Ahora, ¿qué le habrán dicho al gobierno de ese entonces? No lo sé. Pero ellos vinieron a investigar. ¿Y hay una versión oficial del gobierno que habría sucedido? ¿O esto solo fue prensa y parafernalia? Y no una El versión oficial? gobierno mantuvo silencio. A recordar también que... Mantuvo silencio y hizo que, perdona, Sí, no te hizo que los diarios hablaran. Bueno, lo que hablaba recién también, que se trataba de alguna herramienta distractiva para muchas cosas. Hay otros casos que analizaremos después con Manuel también, que hizo relación con abducciones, con avistamientos, con casos de casos Roswell aquí en Chile, que también abordaremos con él en siguientes programas. Va a ser nuestro invitado estrella junto a otros invitados que también tenemos. También saldremos a las calles a preguntar y a entrevistar algunas cosas para que estén atentos a Love TV. Más o menos, ¿qué más puedes desglosar de lo que estamos hablando, Manuel?
para ese tiempo, para la región, ¿cierto? Cuando estaba hablando de la región como Sudamérica, ¿cierto? Como continente, fue un golpe muy fuerte, fue muy llamativo, fue muy notorio en Estados Unidos, llamó la atención, porque generalmente los mayores casos de avistamientos siempre se han dado en Estados Unidos. Y el norte de Chile, en lo general, el norte de Chile siempre da que hablar, y el sector, como decíamos recién, Putre, por ahí, la Arica y Parinacota, siempre da hablar con algunas cosas como este tipo, ¿ah? Da para pensar que hay algo allá, que puede estar sucediendo algo. Sí, yo creo que vamos a usar un término muy mapuche, la cosmología que hay en los pueblos, ¿cierto? De nuestros pueblos es demasiado fuerte, y la combinación, ¿cierto?, de que hay entre mito y realidad lleva, ¿cierto?, a que la gente cree y no crea. Yo creo que cuando no hay evidencia cierta, yo creo en la ufología, por algo estoy acá, sí. Pero cuando tú ves tanta información, y que hay mucha información hoy día que está ahí al alcance, pero mucha de ella es falsa, pasa esto que por uno supuesto. igual ver para creer. Entonces mientras claro, uno no le toque a uno verlo, es fácil no creer. De hecho, al momento de investigar este tema, yo creo que a ti también te pasó, eso es lo que dice ella, que hay mucha información girando, hay mucho que es mentira, que es falso, siempre hay que filtrar, siempre hay que educarse, como lo hace él, que es un ufólogo y que se dedica a la ciencia oculta también, que él nos detalla en este momento el caso Valdés, que hay muchas aristas, mucho que conversar. Mucho que cortar. Claro, para redondear un poco ahí el tema con respecto a lo sucedido en ese lugar. ¿Hay algo más que acotar? Sí, hay que acotar un pequeño lapso nomás, que cuando vuelven los soldados, ¿cierto?, los restos, ¿cierto?, ellos dicen que vuelven de haber sido dormidos. Ah, ya, interesante, sí. O sea, ellos no estaban pendientes, ¿me entiendes? Entonces no estaban pendientes. Ok, entonces hacemos un pequeño corte en Love TV para seguir hablando de este tema y darle un resumen, porque tuvo un cambio importante el Cabo Valdés al final de su vida, Sí. que nos da a pensar muchas cosas con respecto a este tema. Así es. Estamos presentando UFO Activo. Love. Televisión digital. ¿Crees que las risas son contagiosas? ¿Crees que pensar positivo trae y crea cosas buenas? ¿Crees que la opinión de otros define tu futuro? ¿Que si mejoramos el presente podremos tener otro país o un futuro mejor? ¿Que todos y cada uno de nuestros caminos son diferentes? Síguenos y parte tu día con la mejor entretención, música, cultura y mucho más aquí en Ovejas Divergentes. Muy bien, amigos, aquí de regreso en UFO Activo y estamos entrevistando junto a Grisela a nuestro amigo Manuel, alias Hanjo, para que lo vayan conociendo. Hanjo. Él nos va a acompañar en algunos capítulos en UFO Activo acá por intermedio de Love TV. Oye, el caso que ocurrió el 25 de abril de 1977 con el caso Valdés tiene muchas aristas, como lo hemos estado analizando. Cuéntanos, por favor, ¿qué más puede aportar con respecto a este caso? Bueno, el caso nunca se dio por terminado ni por, podríamos decir, como dado por hecho, ¿ya? Sino que fue algo que sucedió, que fue investigado por gente de afuera, no por gente interna, ¿cierto? Y quedó ahí. Quedó solamente ahí. Algunos dicen de que, bueno, con las personas que vienen más adelante, algunos dicen de que en realidad hubieron presiones, otros dicen que en realidad son mentiras. Entonces, bajo esa lupa, el caso del 77 es complicado. Claro, pero igual
tú mencionaste en algún momento, o lo escuché por ahí, no estoy segura, que al cabo Valdés no solo le pasó este hecho, sí, bueno. Posterior, años después también tuvo un acontecimiento parecido, entonces uno tiende a pensar, ¿será verdad? O sea, ¿cómo 2 veces le van a pasar cuestiones a él? Él en 1980 le pasa nuevamente, pero ahora tenía 2 personas a cargo. Y ellos relatan casi lo mismo, que viene una luz a un ángulo 45. ¿Esto sucede lo mismo en la caballeriza? En caballeriza igual también, lo mismo, en otro lado, pero igual, que viene una luz a 45 grados que se acerca, que aumenta, ¿cierto? Y que después se va. Y realmente da fe que en realidad el cabo se mete a la carpa, ¿cierto? Asustado. Y ellos los que estaban al lado de él dan fe de que en realidad si hubo una luz grande que venía hacia ellos, que en realidad sí sintieron miedo, ¿cierto? De hecho iban a atacar ellos. Sí, con armamento. Con armamento de ellos iban a atacar. Porque lo primero que pasó, eso también pasó en la primera... Entonces iban a atacar, ellos iban a atacar. Sintieron amenazados. Claro, se sintieron, obviamente, si tú te sientes amenazado. Y que todavía seguíamos en conflicto. Por supuesto. Claro, 3 años después. Claro. 1977. Y también, pues no es para menos, si tú ves que viene una luz hacia ti y tú tienes el armamento, ¿qué haces? Claro. Y más encima si el lugar es árido o que... Claro, en otro lado también, un sector alejado que se llama Los Barros, ¿cierto? Y también como militar, ya, también actuando y hablando él, ¿cierto? Y haciendo las de militar, o sea, no estaba de descanso. ¿Y de esa versión también se desdice? También, no, de esa versión no se habla mucho. Ya, sí, porque yo no lo había escuchado. Solamente lo que apoyan es su gente. ¿Esto es el mismo regimiento Guamachuco que se llama? Que se habla primero? Si no me equivoco, el Guamachuco porque está en Arica. Y es todo en el norte. O sea, dentro del mismo contexto, de la misma situación, no con los mismos colegas, no sé, tal vez. Claro. Pero hay 2 colegas que son testigos. Y dan información clara y concisa del actuar del cabo Valdés en ese momento en los 80, el cual, como el cabo él se sintió amenazado en ese sentido, y él entra amenazado y asustado y entra en la carpa sintiendo que hay algo que le estaba diciendo. Esa es una pregunta importante que hacer. Ya, 2 casos. Y lo otro. Dale. Se dice de que él tiene marcas de biopsia. Eso solamente se dice. Sí. O sea, seguramente biopsia, pero con algún implante también. Claro, se dice que él tiene, que él no ha querido decir, pero lo más cercano decían que eran marcas de biopsia. ¿En alguna parte específica del cuerpo? Porque casi siempre hablan de los brazos. Hablan del estómago. ¿El estómago? Sí. Interesante. Oye, Manuel, yo igual sé que al cabo Valdés en algún momento se le hicieron un análisis psiquiátrico. ¿Sabes tú sobre eso? Bueno, viendo la situación en realidad del cabo Valdés, un tipo que en ese tiempo no se podía ser, ¿cierto?, loco. El gobierno no, al menos el ejército no permitía, ¿cierto?, que su gente tuviese algún problema psicológico, ¿cierto? Dicen también que se le hicieron exámenes ya a alto nivel y que no arrojó nada. Yo en algún momento escuché que sí se le hicieron análisis, que esto habían dicho como resultado, digamos, que habían sido alucinaciones del cabo Valdés. O sea, dentro del enmascaramiento, claro, de todo esto. Ahora, la pregunta es... Como siempre hay 2 versiones de todo. Y más, en este caso hay más, parece. Una interna y la otra más hacia afuera. Claro. Ahora, dentro de las presiones que recibió él, ¿quién más le hizo presión? Porque tú dices que a lo mejor la NASA tuvo que ver, que a lo mejor el mismo regimiento, los periodistas que de alguna manera lo acosaron. En ese caso, ¿quién más? ¿Cómo fue el acoso que él recibió? Lo que pasa es que más allá del gobierno, ¿cierto?, de los entes de afuera, ¿cierto?, investigación, uno también tiene que decir de que los medios europeos que vinieron a entrevistarlo a él... ¿Europeos estamos hablando? Claro. También lo apretaban mucho, porque todos le decían, queremos saber la verdad. Usted se va por las ramas, nos dice tal cual cosa, ¿cierto?, muy calculado, pero nosotros ahora queremos la verdad en sí, que nos diga. Entonces él bajo su, ¿cierto?, podríamos decir su juramento personal,
no iba a ser caso omiso a lo que la gente le dijera de afuera. Y la disciplina del ejército que también te mantiene controlado ahí. La disciplina del ejército en ese tiempo era complicada. Manuel, o Hanjo, como quieran me diga. Oye, entonces, para redondear en el caso del tema de los 80, el caso del 80, claro. 1980, para concluir, porque apareció la luz y pasó algo posterior. Nada, solamente que vino, se acercó y se fue. Nada más que eso. Es como, fue como una presentación. O sea, como que ellos dan a conocer que vino el ovni a presentarse, ¿cierto? A decir, nosotros una suerte así como te conocemos, claro. Tú eres de los nuestros, supuestamente, ¿cierto? O sea, parte del control, del seguimiento, claro, que seguimiento, claro, un seguimiento igual como le hacen a las aves. Mismo. Gracias por acordarme de un tema. Nosotros dentro del grupo, porque tenemos un grupo UFO bien importante, tenemos una compañera que fue abducida y no solamente la visitaron una vez, fueron varias veces que fue visitada, y de hecho en uno de los exámenes posteriores que le están haciendo acá en el hospital, salía que ella tenía cirugía dentro de su cuerpo, y hasta ahí nomás quedó eso y se apagó, pero fue un caso muy importante que en algún momento lo analizaremos acá en Love TV. Quería hacer el alcance porque dentro del grupo también tenemos gente que nos comparte su experiencia. Tenemos un grupo bien connotado de diferentes países para conocimiento del público. Bien, Manuel, ¿qué otra cosa nos puede aportar con respecto a estos casos? Ahora viene lo más importante, mantener la verdad. Mantener la verdad. Como, por ejemplo, ¿cómo? Las versiones, mantener las versiones. Pues. Si tú dices una versión, suponte un ejemplo, yo fui y abrí la puerta a las 3:45, un ejemplo, no puedo cambiar la versión y decir, no me acuerdo, en realidad no sé si fue la mano izquierda o la mano derecha, no sé si entré con la pierna izquierda o la pierna derecha, ¿me entiendes? Si andaba vestido de tal forma, no sé si la luz era tal luz. Oye, Manuel, pero en estos dos casos hubieron testigos. Sí. Y esos testigos, posterior al hecho, ¿hubo otras declaraciones por parte de ellos? ¿Se les dijeron? ¿Continuaron con la versión? Porque se supone que esta versión es dada por los acompañantes, por los testigos. Ellos nunca se desdijeron, se mantuvieron. A menos que haya, no sé, un off the record por ahí, ¿cierto? Pero nunca se desdijeron, jamás. Ya. En estos casos siempre la Iglesia Católica o las religiones, las políticas, un poquito el gobierno, un poquito el regimiento, todos se meten un poquito la mano. Por supuesto. Pero en este caso, la religión en silencio. Nada que decir, nada que pueda acotar. Nada. Pero ¿qué pasó con él con respecto a la religión posterior a los casos de 77 y el 80? Bueno, después en su vida personal él tomó un rumbo, ¿cierto? Un rumbo espiritual. Él se convirtió al cristianismo, ¿cierto? En este caso se hizo evangélico, después más adelante se hizo pastor. Entonces de ahí para adelante él empezó como a cambiar, ¿cierto? De hecho hay un libro, ¿cierto? Que también lo incluye en otras cosas que no son buenas, ¿cierto? Pero dentro de todo esto, el cambio espiritual que él tuvo hizo de que las versiones fuesen cambiando ya con mucho más detalle. Apagando un poco también lo que había contado antes, ¿no? Por lo que después apagó el incendio con benzina de avión, eso sí. La iglesia era una iglesia protestante la que está actualmente siendo pastor de ese hecho o los dos hechos que ahora lo que nosotros debemos hablar en este caso del Cabo Valdés es que la revista Más Allá, que es top en ufología en los 70 y los 80 y los 90, vino a hablar personalmente con él. Personalmente. Para que llegara un medio tan importante, para que llegaran tantas como así como la NASA, como dices tú, el caso fue bullado y tiene algo de cierto, yo creo. O sea, perdón por creer, y la comunidad que nos está viendo también, es difícil que crean cosas, que analicen cosas, o que conversemos estas cosas aquí por gente que no cree finalmente, y que trascienden con el tiempo, y no solamente un caso, son muchos casos a través de todo el mundo que nos encierran en que hay algo más allá, y que es el fin de nuestro programa de UFO, de UFO Activo en este caso, para todo el mundo creer o no creer.
Claro, como dicen los archivos secretos de X, acá está allá afuera. Claro. O a lo mejor dentro de ti. También, pues. Porque también o sea, tenemos mira, muchas verdades. si tú piensas, difícil es pensar y asegurar que no hay vida fuera de nuestro planeta. Si tú piensas antes del descubrimiento de América, se pensaba que la vida solo estaba allá. Sí. Ellos no tenían idea que estábamos nosotros aquí, o sea, digo nosotros, nuestros antepasados, no yo específicamente, pero ellos no tenían idea, así como nosotros hoy día no podemos afirmar que afuera no hay vida. O sea, yo soy creyente absoluta de que sí la hay, no de la forma a lo mejor que nosotros creemos, porque siempre todos los seres que se mencionan son muy parecidos a nosotros, tal vez son muy distintos a nosotros, tal vez no tengan ni piernas, tal vez, no sé, sean solo luces. No sé cuál será la forma de vida que hay en otro lado, pero seguro que sí la hay. O sea, hay versiones, recogiendo lo que dice ella, perdón Manuel, recogiendo lo que dice ella, hay versiones de que tal vez los delfines, tal vez los pulpos sean seres extraterrestres que llegaron acá, o sea, pueden estar conviviendo con nosotros y nosotros, no sé cuántas razas dice que comparten con nosotros en este momento, que están viviendo con nosotros, y ese también iremos desglosando también a través de los programas, y junto a Grisela también iremos entrevistando junto con él o a otras personas. Hanjo, ¿qué otra cosa nos puede acotar? A ver, ¿qué es lo que podemos ver en este momento del hecho del Cabo Valdés? El Cabo Valdés, él en cierto sentido no desmiente, pero tampoco afirma. ¿Qué presiones tuvo él? No lo sé. Pero si él la vivió y él supuestamente tuvo marcas de biopsia, ¿cierto? Como se ven, porque en muchas películas, incluso hay una de Hollywood, ¿cierto? Muy importante, donde hay una abducción también, ¿cierto? Y el personaje también le hacen biopsia, tortura, este un cuento. Entonces, si él tiene esas marcas, también podría ser. Ahora, ¿quién está detrás de él? Ese es el problema. ¿Quién hace posible de que él diga y no diga? Claro. Igual es, bueno, uno podría decir, puede haber intervención de otras personas, porque si no estaba solo, habían otras personas, y otras personas no desmienten las versiones, porque hoy día podríamos decir y afirmar que eso no es cierto. O sea, ¿en base a qué yo podría afirmar no es cierto o es verdad? Yo entiendo más a pensar que es verdad, porque habían otras personas que son los testigos reales de esta situación, porque el Cabo Valdés, si bien da su versión, él no recuerda supuestamente lo que le pasó, porque él fue el abducido, y estas otras personas, estos otros testigos son los que relatan esta versión. Entonces, ¿por qué todas esas personas, que no fueron una ni fueron dos, fueron 7 personas, todas estaban tan enceguecidas, todas estaban tan alucinadas, todas estaban tan al mismo nivel de miedo, que todas vieron lo mismo? No creo. Interesante el tema. Bueno, hacemos un alto para poder seguir ya yo creo que ya en tierra derecha, para hacer un resumen de lo que estamos hablando, y también hacer un adelanto a lo mejor de lo que puede venir más adelante. Nuestro amigo Hanjo nos va a acompañar y podemos entrevistarlo y conversar con él. Por supuesto, no así que junto a Love nos vamos a un corte. Estamos presentando UFO Activo. Love, televisión digital. Los humanos habrán sido el resultado de la evolución, o tal vez alguien o algo los creó artificialmente. Estas interrogantes que día a día para muchos son una complejidad, intentaremos responderlas a través de este programa. Interdimensión, la simiente de la serpiente, por las pantallas de Love.
Muy bien, amigos, en este último segmento y para finalizar ya el programa del día de hoy, junto a Grisela y junto a Manuel, vamos a dar el pie final ya a nuestro programa. Claro. Bueno, Manuel, ¿qué crees tú que debe pensar la gente? ¿Qué le recomiendas a la gente respecto de estos temas que son tan apasionantes? Por experiencia personal, yo invito a la gente que investigue. No estamos en el tiempo de tener información, ¿cierto? De ir, no sé, pues, a una biblioteca, ¿cierto? Pedir por favor, ¿qué te pasa en el libro? Sin información actualizada. Como era antes, claro. Todo es más fácil. Ahora tenemos internet, hay mucha gente que sabe muchas cosas, que ha vivido cosas, ¿cierto? Y que la ha subido gratis para que la gente lo pueda leer, pues pueda aprender, ¿cierto? Hay muy buenos referentes con respecto a ufología, JJ Benítez, sí. Tercer Milenio, Maussan, gente que más o menos seria, que nos puede decir cosas al respecto. Sí, si uno se da cuenta, el mismo peruano, ¿cuánto se llama? Sixto Paz, ¿cierto? Que siempre viene hablando, ¿cierto? Generalmente muy amplio, muy abierto hacia la gente que le pueda preguntar, ¿cierto? Y o sea, lo que yo quiero decirle a ustedes, ¿cierto? Es que ustedes indaguen, busquen. Ustedes tienen el arma esencial, ¿cierto? De que otras generaciones no lo tienen, que es el Internet. Y que el Internet es una inmensa biblioteca, ¿cierto? De archivos, de que ustedes pueden obtenerlo y gratis. Además, que es lo más importante. Bien, Manuel, te damos las gracias por acompañarnos en este primer programa. Gracias a ustedes. ¿Cierto? Y me pareció muy bonito tu mensaje, filtrar siempre la información, a filtrar la información que llega o que uno investiga. Nosotros aquí estaremos informándole. Sí, bueno, te agradecemos, Manuel, muy interesante el tema de hoy, el Cabo Valdés, un tema que viene arrastrándose hace más de 40 años. Esperamos haber aclarado algunas dudas o por lo menos haber sembrado ahí la llamita de investigación, como dice Manuel, y que investiguen y que se van a sorprender. Hay mucha información y muchas de esas sí es real y verdadera. Bueno, para eso estamos aquí, claro. Para eso seguiremos con Grisela investigando, analizando, conversando con él como invitado y con otros como invitados, así que quedan invitados a seguir viendo Love TV y UFO Activo, amigos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Hemos presentado UFO Activo.